Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Ocupen sus escaños, por favor. Vamos a continuar con el debate. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Muñoz Dalda. Buenos días. Los hombres me explican cosas. Resumen del pleno de ayer. Ayer es confirma l'assassinat d'una dona de 37 anys a la meva terra, a Mallorca. Los hombres de Vox nunca leerán los nombres de las víctimas de violencias machistas en esta tribuna. Pido un minuto de silencio por Javive y por las que ya no están. Perdón, señora Muñoz, pero quien ordena el debate soy yo. Quiero que proceda, por favor, con su discurso. Su propuesta, señora Abascal, es un proyecto que no escucha el grito de millones de mujeres que salen a la calle cada 8 de marzo a decir que nos queremos vivas. Ustedes niegan la realidad. La realidad es que en 2020 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y usted no es capaz de mirarme a la cara cuando se lo estoy diciendo. Señorías de Vox, confieso que nada de lo que dijeron ayer podría impresionarme después de casi un año de barra libre de barbaridades y de actitudes chulescas y amenazantes. Pensé que habían llegado a su límite. Qué ilusa de mí. Creo que ayer el señor Abascal alcanzó el récord Guinness en bulos por minuto. Y mira que su admirado Trump solo había puesto el listón bien alto. Así que me pregunto, ¿se encuentra usted bien? ¿Están seguros ustedes de que estamos hablando de este país y de este gobierno? ¿Qué les ocurre? ¿Acaso creen que pueden ir hablando en nombre de España, repartiendo carnés de buenos y malos españoles? ¿Acaso se creen que el Estado de Derecho y las libertades públicas son lo que Bannon le manda cada semana desde Estados Unidos en una newsletter? La verdad es que, como una de las diputadas más jóvenes de esta Cámara, no llevo tanto tiempo aquí como otras señorías que llevan varias décadas. Y me pregunto si es normal esta distancia entre ese discurso de a mí los tercios y la realidad del país. ¿Sabe lo que creo que está viendo la gente común? Que en la semana de más contagios desde que empezó la pandemia, con decenas de municipios confinados, con la capital del país en estado de alarma, cuando esperan respuestas de este Parlamento, ustedes montan un teatro. Enhorabuena, señorías, están haciendo el ridículo. Claro que la situación del país es grave, pero dudo mucho que las razones que usted ha enumerado sean las mismas que las de la gente normal de nuestro país. Dudo que la señora Olona o usted mismo hayan sentido nunca el aliento en la nuca de la precariedad. Cadenar durante más de una década contratos temporales, no poder emanciparse, no poder permitirse formar una familia o vivir en la exclusión social. Esta es la realidad de cientos de miles de jóvenes y familias en nuestro país. Y por suerte ahora por fin tenemos un gobierno que actúa y que quiere crear un futuro más justo y con oportunidades en nuestro país. Ustedes han presentado una moción de censura en medio de una pandemia y en medio de una situación económica muy complicada. Quieren censurar un gobierno que desde el primer momento se ha puesto a trabajar, que ha puesto en marcha un escudo social, que ha puesto en marcha los ERTE, que ha puesto en marcha un ingreso mínimo vital. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis de 2008? Es posible que no lo notaran mucho. Entonces el gobierno de Mariano Rajoy salvó a los bancos antes que a la gente. Y a ustedes
Les regalaron escudos económicos desde los chiringuitos de Esperanza Aguirre. Y la desgracia de esa lógica es que ustedes se financiaron entonces para venir hoy aquí, mientras que las consecuencias de la crisis sobre familias y nuestros pequeños comercios las seguimos padeciendo hoy. Yo creo que a estas alturas, señorías, se habrán dado cuenta de que Unidas Podemos no va a secundar su moción de censura. Es algo evidente, pero se lo especificamos bien claro, que parece que el señor Abascal todavía no se ha enterado. Cuando las mujeres decimos no, es no, y solo sí es sí. Lo suyo no es una moción de censura, lo suyo es una moción de destrucción. Y frente a su propuesta de destrucción, aquí hay un gobierno que trata de reconstruir el país lo antes posible. Frente a su falta de propuestas, aquí hay un gobierno que ha respondido y que lo seguirá haciendo. Y frente a su odio, solo nos queda seguir trabajando para que prosperen y se consoliden las medidas sociales que se están poniendo en marcha. Señorías de PP y Ciudadanos, ustedes blanquean e incluso implementan allí donde gobiernan propuestas de Vox que minan las bases de nuestra democracia imperfecta, pero plural y diversa. Y eso da miedo. Vox da miedo, ustedes dan miedo. La mayoría de la gente siente pavor solo con imaginarse a Ortega Smith como ministro de Sanidad, ese que decía que sus anticuerpos españoles iban a vencer al virus chino, o al señor Espinosa de los Monteros llevando el Ministerio de Hacienda como las obras de su propia casa, o al señor Abascal como presidente declarándole la guerra a China, porque usted sería capaz, igual que fue capaz su admirado Aznar. Ustedes dan miedo porque reivindican el odio y la violencia como algo propio, y eso sitúa a su partido donde todos entendíamos que se ubica, en el fascismo, y PP y Ciudadanos como cómplices. La cuestión es que esta actitud amenazante no se queda como un eco en las paredes del hemiciclo, sino que da la impresión que ustedes utilizan esta tribuna, este proyecto fallido de moción de censura, para señalar desde aquí a sus adversarios y enemigos políticos, y esperan a que sus escuadristas actúen violentamente en las calles y en los barrios de nuestro país. Lo hemos visto hace muy poco en el barrio madrileño de San Blas, lo hemos visto hace muy poco en el barrio del País Valencià Benimaclet. Y por suerte, frente a cada escuadrista, cientos de ciudadanos... Señorías. Silencio, por favor. Con tanto gesto desencajado, ustedes... Silencio, por favor. La Cámara y convierten al Congreso, a la sede de la soberanía nacional, en el after de la democracia. Señorías, la libertad no se declara a bocinazos, gritos y señalando fronteras entre quien es español y quien no lo es. Si libertad es libertad de contagiar en medio de una pandemia que se ha cobrado muchas vidas, demasiadas víctimas en nuestro país, es que entonces no saben que la libertad sin respeto a los demás y sin convivencia es simplemente egoísmo. Y si ya lo acompañan con amenazas, es simplemente matonismo. Y si tanto les gusta este país, aprendan que hay otras muchas formas de ser español. Como dice Pablo Ibarburu, tú expresando el amor por España no debería darme miedo a mí. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Muchas gracias, señora Cepeda. Tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias. Gracias, presidenta. España, 2 puntos. Aida Lafuente, María Teresa León, Maruja Mayo, Neus Catalá, Carmen Alcalde, Matilde Huici, Dolores Ibarruri, Carmen de Burgos, Dolores Medio, Margarita Nelken, Clara Calpamor, Victoria Kent, Federica Monseni, Encarnación Fuyola, Encarna Montoya, Trinidad Bustamante, Anita Sirgo, Tina Pérez, Celestina Marrón. Y no solo ellas,
Centenares de miles a las que quisieron borrar con mucho esfuerzo y mucha represión durante décadas de la historia. Todas las pioneras defensoras de los valores democráticos y republicanos, de los derechos y las libertades, las feministas, las antifascistas, las antifranquistas. Ellas pusieron el cuerpo y la vida para que podamos hoy hablar aquí de democracia. Colocaron un horizonte y somos hijas, nietas y bisnietas, y también hijos y nietos, sí, de todas esas pioneras republicanas. Este gobierno al que atacan por el sistema y sin fundamento camina con paso firme hacia ese horizonte. Esta sociedad camina con paso firme y gafas violetas y pañuelos verdes y conciencia de clase. Hace ahora 3 años, mi grupo parlamentario presentó una moción de censura para limpiar las instituciones, para decir que las instituciones tenían que estar a la altura de la ciudadanía, para decir que era inadmisible que un gobierno presidido por un partido estructuralmente corrupto de ese misterioso personaje M. Rajoy era inadmisible. Y resulta que hace 3 años se sentaron las premisas para que hoy tengamos un gobierno progresista que en medio de una pandemia trae medidas sociales, trae igualdad retributiva, trae memoria, trae derechos laborales, trae el ingreso mínimo vital. Y Vox, pues Vox en su línea, lo que traen es la línea de bloqueo y de vagancia parlamentaria y traen esta moción para hacerles casito, porque eso es lo que hacen en la Cámara, mucho ruido y pocas propuestas. Pero es verdad que traen una propuesta, se la voy a contar porque no la han dejado clara ayer, porque estaba un poco oculta. Su propuesta es la de un país peor. Proponen un país peor porque han decidido llamar consenso progre a los derechos humanos. ¿Qué tipo de persona se puede permitir despreciar los derechos humanos? Pues solamente aquella que entiende que su modo de vida depende de la explotación de otras personas. Porque esto es lo que ustedes entienden como liberal. A mí que no me obliguen a ser solidario, a mi hijo que no lo eduquen en la diversidad, a mí que no me toquen uno solo de mis privilegios, y esto del cambio climático, verán, es que no me llega la empatía para pensar en las generaciones siguientes y el mundo que les vamos a dejar. Así que estas ideas solo se pueden sostener con 2 cuestiones: que tengas recursos económicos muy por encima de la media y una absoluta falta de empatía humana. Podrán ser así en la barra del bar, que es más o menos el nivel de discurso que traen a esta Cámara, y por cierto, a ver quién les aguanta. Pero es que ustedes están pretendiendo gobernar con esta moción de censura. Imagínense un gobierno que dice que la Tierra es plana. Imagínense un gobierno que niega las violencias machistas. Por cierto, la próxima vez que nieguen las violencias machistas, que suene en esta Cámara las 1070 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003 y muchas otras mujeres asesinadas también por violencia machista. Es más, le digo una cosa, señor candidato, no vuelvan nunca más a negar la existencia de las violencias machistas. Tampoco nieguen la crisis climática, tampoco nieguen los derechos laborales, tampoco nieguen los tratados internacionales, tampoco sigan negando que hubo una dictadura, que hubo un golpe de Estado contra la República y contra la democracia, como hacía hace 2 días el secretario general en la televisión pública. Ustedes niegan la diversidad y cualquier día, si me apuran, lo mismo hasta niegan la evolución y apuestas. Vienen con la moción de censura con menos apoyos de la historia. Quieren gobernar España, pero ocurre una cosa, que es que no les gusta prácticamente nada de España. No les gustan sus lenguas, no les gustan sus pueblos, no les gusta su diversidad, no les gustan sus barrios, no les gusta su gente, no les gustan sus culturas. Y desconocen la historia de este país, porque la historia que conocen es básicamente la que tienen de sus predecesores, que estaban muy ocupados atesorando todo lo que podían del expolio franquista. Normal que no quieran oír hablar de memoria histórica, no sea que tengan ustedes que rascarse los bolsillos. Pero resulta que este país es diverso y nosotras nos sentimos muy orgullosas de que sea un país de países. Nos sentimos orgullosas de que se hablen distintas lenguas y donde no se excluya a nadie. Nos sentimos orgullosos de decir la llibertat non cabe nin na Llercia, nin nes Múrnies, nin nos mesmos ataúdes. Som un sol poble, dreitos e libertad. Esgarabat, ascogará. Existe a Amásia e pode ser de todos. O pobo é quen máis ordena. Este es el país del 15M, es el país de las mareas, es el país de la paz, es el país del 8M, es el país del Fridays for Future, es el de María Mercè Marçal, es el de Rosalía de Castro, es el de María Zambrano, es el de Josefa Xovellanos. Un país al que quiera volver Luis Cernuda,
un país del que no se tenga que ir ninguna activista antirracista, un país ancho en el que todas tengamos cabida, hasta ustedes, y que avanza en derechos, avanza en democracia, avanza por más que les pese hacia una república feminista donde lo único que no tiene cabida es su odio. El país que ya somos, la España que ya somos, el país del que nos sentimos orgullosas y frente al cual, para destruirlo y para devolvernos a hace 80 años, ustedes presentan esta moción de censura. Dejen de tapar con banderas sus privilegios y su odio. Dejen ese truco de humo y espejos, ese juego en el que el humo es esta moción de censura para camuflar que ustedes son parlamentarios que no trabajan y los espejos son las banderas en las que buscan tapar sus vergüenzas. En un momento tan difícil como este, tengan decencia y pónganse a trabajar para la ciudadanía, que es para lo que está esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene la palabra la señora Vidal Sáez. Estimada Aina, benvinguda. Gracias. La última vez que pisé este hemiciclo, elegíamos al presidente del Gobierno. Hoy parece más bien que está en disputa quién va a ser el jefe de la oposición. 9 meses han pasado. Ese día fue un día bonito, pese al ruido que intentó instalar la derecha. Fue un día luminoso, de esperanza, no solo porque se constituía un gobierno de izquierdas que tantísimo habíamos peleado, sino porque este hemiciclo mostró su humanidad. Que este no es solo un espacio bronco donde los políticos de uno u otro lado nos dedicamos a insultarnos amargamente. Demostramos, la gran mayoría al menos, que hay cosas que están por encima de todo, como la vida o la solidaridad. Hagámoslo más, sobre todo en días como hoy. Defendamos el respeto, la esperanza, el amor como proyecto de país, como la base de nuestras relaciones y de nuestras acciones. Hoy en el hemiciclo se respira odio, porque del mismo modo que el amor y el respeto pueden ser un proyecto de país, el odio también. El odio, la desconfianza y el egoísmo son el proyecto de país de Vox. Esta moción de censura no busca un cambio de gobierno, ni se acercan a la mayoría, y lo saben. Tampoco les preocupa la mala o buena gestión de la crisis. Tampoco. Vienen a generar ruido, crispación, confrontación. Su objetivo es básicamente poner en riesgo la convivencia y crear caos. Eso es lo que vienen a hacer ustedes. Porque necesitan fango, si no, no pueden vivir. Porque estamos ante una derecha absolutamente radicalizada, extremista, que no acepta las normas democráticas, que no reconoce el gobierno legítimo y que utiliza esa crisis sanitaria para erosionarlo. Quieren usar básicamente el miedo, la frustración y el hastío que sentimos todas a favor de su causa. Y el miedo no lo pueden patrimonializar. Eso es miserable. Estos últimos 6 meses han sido durísimos para la mayoría, para nuestros abuelos y abuelas, para las personas que viven solas, para los niños y niñas, para los padres y madres que han tenido que convivir encerrados con ellos, para los trabajadores y trabajadoras invisibles que cobran sueldos de miseria y que de la noche a la mañana se convirtieron en trabajadores esenciales, eso sí, sin cobrar ni un euro más.
para los que están de ERTE y para los que no tienen esa suerte, para las trabajadoras y trabajadores del SEPE, que con unos recursos absolutamente mínimos, gracias a los recortes del anterior Gobierno, han tenido que responder a una luz de solicitudes jamás vista, para los autónomos, para los pequeños empresarios, para quienes hemos perdido algún familiar, y al dolor de la pérdida se añadía la pesadilla de tener que decidir quién de la familia podía ir o no al funeral, porque éramos más de 10, o peor, sin siquiera poder despedirse. Para las enfermas de cáncer y de enfermedades autoinmunes, que hemos vivido un doble confinamiento. Para las embarazadas, que no han podido escuchar los primeros latidos de sus bebés junto con sus parejas. De violencia obstétrica también tendremos que hablar algún día, señorías. Y obviamente para todo el personal sanitario, que hacía años que nos advertían que la falta de recursos ponía en riesgo la calidad de nuestro sistema de salud y que han aguantado la primera línea muy por encima de su profesionalidad. 6 meses duros, en los que todos hemos sentido angustia y miedo y una gran incertidumbre. Y aún la tenemos. Miedo a perder la casa, la salud, el trabajo. Por eso traen ahora esta moción. Porque quieren bronca, quieren que la gente desconfiemos de este Parlamento. Y lo quieren hacer aprovechándose de nuestros legítimos miedos. Para generar odio, para envenenarnos el cerebro. El miedo es natural. No hay que ignorarlo. Es un mecanismo de autodefensa. La clave está en cómo y qué respuestas le damos al miedo. Y ténganlo claro, en nuestro miedo mandamos nosotras. Todas y todos sentimos enfado y dolor. Todas. Pero nuestra respuesta se basa en la solidaridad y en desarrollar un modelo económico compatible con la vida, no en el racismo. Nos enfrentamos a un reto del que no conocemos todo y del que seguro nos falta muchísimo por ver. Esta crisis no se parece en nada al 2008. Su origen no es financiero y, de hecho, probablemente el COVID no es más que un acelerante. Esta es una crisis de transformación a todos los niveles, del Estado, las instituciones, las empresas, la escuela también. Por eso la pregunta no es tanto quién paga como quién lidera esta transformación, con qué intereses y, sobre todo, con qué principios. Y este Gobierno quiere liderar. Y lo quiere hacer poniendo la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos, nuestros servicios públicos, el ecologismo, el feminismo y la desprecarización de nuestras vidas como principios que presidan la transformación. Porque no es suficiente con revertir los recortes de la anterior crisis. Hay que construir un país moderno. Para eso hemos peleado en Europa, para pactar los recursos para liderar el cambio social y ecológico que necesita España, para seguir levantando el escudo social. Y frente a eso surgió la revuelta de los cayetanos. Ante la posibilidad de que la estrategia del Gobierno fuera más equidad y más justicia social, un grupito Núñez de Balboa nos contaron que no estaban dispuestos a asumir la parte del esfuerzo que les correspondía. La revuelta del egoísmo salió a decir que ellos no ayudan. Claro, ellos no tienen ningún miedo de que les sature la sanidad pública. Vox no ha hecho ni una sola propuesta para mejorar la vida de la gente desde que se inició la pandemia, ni una, tampoco en esta moción. Mientras la gente de la industria y la gente normal se organizaban para producir mascarillas o respiradores, Vox se generaba bronca. Mientras los trabajadores de la Nissan se organizaban para defender sus empleos, Vox alentaba revoluciones con palos de golf. A lo que ustedes se han dedicado es a generar crispación, confusión y oscuridad, mucha oscuridad. Su contribución, básicamente, es la de generar un clima propicio para que se den agresiones y acoso por motivos ideológicos, como el que siguen sufriendo el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero. Pero hay algo que no entienden los esbirros de Vox que mandan a acostarles a su casa. Hay algo que no entienden, que la nostra estirp és de titans. Su respeto para España es más autoritarismo y cerrar bien los ojos a todo lo que les molesta, ciegos a la diversidad territorial. Vox se cargaría de un plumazo a las comunidades autónomas y el municipalismo, porque dicen son gastos superfluos. Lo que no dicen es que hoy recortar en comunidades autónomas es básicamente recortar en estado del bienestar. Es recortar en sanidad, en educación, en servicios sociales, que esas son las competencias autonómicas. Su pulsión imperialista, aparte de ser anticonstitucional, es una expresión más del odio que le tienen al diferente,
Agreden la libertad de la ciudadanía de poderse reconocer dentro de un territorio con identidad, con lengua e instituciones propias. Ciegos también, obviamente, al cambio climático, y su negacionismo en este caso es peligroso. En palabras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, existe una relación directa entre la degradación ambiental y el aumento de las enfermedades. La deforestación y el cambio climático influyen en la aparición de virus y en la ampliación de las pandemias. Eso, de hecho, nos lo avisaban ya en 2014. Ciegos a las demandas de las mujeres, que no entendemos por qué tenemos que seguir esperando para tener los mismos derechos reales que nuestros compañeros. Ciegos también a la precariedad, porque aquí nos presentan una fantasía neoliberal donde el mercado ya se encargará de arreglar todo lo que él solito ha destrozado, la ley de la selva. Ciegos y de espaldas a Europa, al menos a la democrática. Ciegos también a los números, o eso o nos toman el pelo absolutamente. Porque díganme, sin recaudación fiscal, ¿cómo vamos a garantizar nuestros servicios públicos? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra sanidad? ¿Cómo y con qué fondos vamos a hacer frente a los retos de transformación? Y ciegos, de espaldas, diría yo, también a nuestros barrios. Utilizaré unas palabras de mi compañera María Freixenet, que decía: qué insoportable nivel de violencia de clase y racial hay en las palabras estercoleros multiculturales. ¡Qué vergüenza! Ciegos a la ilustración y al progreso. Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, pero lo que sí vamos aprendiendo es que hay políticas que funcionan y otras que no. Trump no funciona. Conspiración, mentiras, superstición. Hace un par de días nos sorprendía y les decía a su electorado: no voten a Joe Biden. Si le votan, escuchará a los científicos. Ese es Trump. Ese es el referente de Vox. Ayuso no funciona. Esconder a lo que no le gusta debajo de la alfombra no parece que sirva para frenar el virus. ¿Saben que sí funciona? Funciona la cooperación entre personas y entre instituciones. Funciona el diálogo social y los ERTE. Miles de familias y empresas hoy se mantienen a flote gracias a ello. Funcionan las moratorias de desahucio, que han permitido básicamente que, a diferencia de la anterior crisis, la ciudadanía mantuviese un techo. Ha funcionado la negociación con Europa para desterrar la austeridad y para conseguir un acuerdo histórico para reactivar la economía. Y mientras tanto, ¿qué hacía la derecha? ¿Qué hacían? ¿Qué iban a Bruselas? Pues a conspirar contra su país, a perjudicar los intereses de España. Mientras el presidente del Gobierno y la ministra de Economía trabajaban para un gran acuerdo, la derecha trabajaba para empeorar la situación. No contra el Gobierno, no, contra su país. Y esto tiene un nombre, señorías: deslealtad y traición. La derecha ha vuelto a aplicar una vieja receta que nos contó el ministro Montoro en 2012. Se le escapaba, decía: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros cuando gobernemos. Si no gobiernan ustedes, por lo tanto, le desean al país, a su supuestamente querida España, cualquier tipo de calamidad. Así de patriotas son ustedes. Un país es su gente, esto lo tengo muy claro, y a la derecha no le gusta la gente. Y eso lo demuestran ustedes continuamente. Por ejemplo, en una votación anteayer en el Senado, en el que votaron en contra de un frente contra el hambre. Eso es lo que es Vox. ¿Se acuerdan ustedes de Andrea Fabra? Sus palabras aún resuenan en este hemiciclo. Que les jodan, dijo ella en este hemiciclo, el día en que se aprobaban los recortes en las prestaciones de paro. Que les jodan, dijo. Que les jodan a las personas que habían perdido su empleo a causa de la crisis. Y eso siguen haciendo exactamente allí donde gobiernan. Que se jodan Parla, Vallecas o Usera. Que se jodan por trabajadores, por pobres. Que se jodan. Que se joda también Largo Caballero. Que se joda Largo Caballero. Fuera la memoria histórica, porque para poder mandar ustedes necesitan borrar la memoria, porque para que olvidemos básicamente qué pasa cuando ustedes gobiernan. Respiradores, rastreadores, médicos, no, que se jodan. En este Parlamento hay un enorme vacío. No se pongan nerviosos, que esas palabras las pronunció una persona del Partido Popular. En este Parlamento hay un enorme vacío. Un enorme vacío, el de una derecha con sentido de país y con sentido de Estado. Hoy, el papel de una derecha con sentido de país lo está ejerciendo la COE, solos, llegando a acuerdos con el resto de agentes sociales y con este Gobierno. Hoy no estamos aquí solo para rechazar este modelo de país de la derecha y esta infame moción. No, hoy no va a ser su día, señora Abascal.
Hoy estamos aquí para reafirmar un compromiso democrático y por los derechos humanos y por las libertades. Y estamos aquí también para enviar un mensaje claro de tranquilidad, de seguridad, de esperanza a todas las personas que nos están escuchando. Porque en nuestro miedo no manda Vox, en nuestro miedo mandamos nosotras. El país no se construye desde el odio. Ningún país se puede construir desde el odio. Por eso ustedes no podrán gobernar jamás. Porque quieren más a un trozo de tela que a las mujeres y hombres que integramos este país. Queremos nosotras políticas valientes. Queremos serenidad, diálogo, escucha, ciencia, industria, investigación, cultura, amor. Queremos amor. La ciudadanía debe saber que, aunque nos enfrentamos a dificultades, no están solos, porque estamos aquí trabajando para que todo vaya bien. Ninguna distracción. Demostremos que el compromiso de este Gobierno no quedará en buenas palabras, sino que trae un proyecto de transformación consigo. Próxima estación, presupuestos. Y termino. En esta Cámara últimamente se han escuchado muchos vítores, muchísimos. Yo les voy a proponer dos. Viva la vida y viva la alegría. Muchas gracias, señora Vidal. Tiene la palabra, en último lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, la señora Maestro Moliner. Moltes gràcies, presidenta. Señorías demócratas de la CEDA, nostálgicos de la dictadura, miembros de Vox, asistimos expectantes a otro de los grandes ridículos patrocinados por su partido. En este terrible momento de crisis humanitaria mundial, ustedes utilizan la desgracia para hacerse campaña. Desde luego, su humanidad y altura de miras deja mucho que desear. Fraude electoral. Extorsión del tercer mundo. O bien sus juristas se saltaron muchas clases de derecho o pretenden engañarnos a todas. Se perdieron primero de derecho y nos traen hoy aquí primero de fascismo. Virus chino. Le han otorgado nacionalidad al virus. Desde luego son los alumnos aventajados. Pero obvian completamente la contribución del Estado y de su Gobierno a la lucha contra esta pandemia, también en España. Pero mientras tenemos que rebatir sus ocurrencias, les tengo que decir que frente a sus propuestas, como ya han dicho mis compañeras, este Gobierno apuesta por servicios públicos sin complejos. Ustedes, adalides de la privatización, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, se dedican a la confrontación y la riña. Este Gobierno se ha dedicado a fortalecer el escudo social y priorizar la salud pública. Y ustedes nos traen sus mediocres aires de grandeza con esta moción de censura a un Gobierno legal, pero sobre todo legítimo, les pese lo que les pese. Concluyen su documento con una feroz crítica a la ley de memoria. ¿No será que pretenden evitar que salgan a la palestra los crímenes de más de 4 décadas de terror? Porque efectivamente a mí me gustaría leer aquí también los nombres de todas esas víctimas, pero desde luego la mayoría desaparecidas y en cunetas, y encima me temo que tardaríamos más que meses. Claro, no le preguntaré por qué no lo hizo usted en la otra sesión. Es mi obligación decirles que la reparación del daño causado a las víctimas y el reconocimiento de aquellos que dieron su vida por la libertad es responsabilidad del Estado.
Efectivamente, de la historia ya se ocuparán los historiadores. Así que dejen de insultar a la inteligencia de los españoles equiparando a víctimas y verdugos. Desde luego, sus historiadores de referencia no solo tienen en común no haber estudiado la carrera de Historia, sino que aprendieron del franquismo lo que el franquismo aprendió a su vez de sus aliados nazis, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero sabiendo que sus referentes en el tema son el pseudohistoriador Fernando Paz, que tuvo que dimitir de la candidatura de Vox por sus declaraciones negacionistas del Holocausto, o su encargado de prensa, Juan Fluger, que define el franquismo como la vuelta a la grandeza del pasado imperial. Y es que eso, con todo ello, pretenden un ejercicio torticero de manipulación y nos quieren hacer ver como un asesino a un digno líder obrero como Largo Caballero. Y además nos vuelven a sacar el mito de la amenaza de pasionaria a Calvo Sotelo, que nunca existió. Pidan el diario de sesiones o consulten la prensa de la época a ver si encuentran algo, pero no lo encontrarán porque es sencillamente mentira. En realidad, lo que les molesta de esta ley es precisamente la verdad, porque ustedes son herederos ideológicos de aquellos que se levantaron contra el orden legalmente constituido con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Pero no solo herederos ideológicos, porque no en pocos casos son también familiares directos de aquellos que ahogaron en sangre a España durante más de 40 años. Pero hablemos de España, porque ustedes dicen defender lo que realmente odian. Odian a la España que madruga y la quieren condenar a una vida indigna. Odian a la España que lucha por mantener su trabajo, como Alcoa o Nissan. Odian a las mujeres, a quienes nos relegan a trabajos domésticos y de cuidados. Odian a nuestros mayores, quienes pretenden que cobren pensiones de miseria. Odian a los españoles de las nacionalidades que componen nuestra patria y hablan lenguas tan españolas como el castellano. Estoy orgullosa, y lo digo aquí, de pertenecer al Partido Comunista de España, que contiene dos términos que ustedes odian: comunista y España. Y concluyo, presidenta. Ustedes no son dignos de ser españoles. Parafraseando al histórico secretario general de mi partido, José Díaz Ramos, los que utilizan la bandera del patriotismo, los que prostituyen a nuestro país, los que condenan al hambre al pueblo, los que someten al yugo de la opresión al 90% de la población, los que dominan por el terror, ni son españoles ni son defensores de los intereses de este país. La historia, me temo, que no les absolverá, todo lo contrario, les condenará en todo caso por alta traición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Maestro. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Señora Vidal, me alegro de que esté entre nosotros. Señoras de Podemos que avanzan hacia una república feminista sin lograr los aplausos del presidente del Gobierno, que estaba asustado en ese caso, ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. Las hemos visto a ustedes, señorías, y a sus compañeras gritando groserías por las calles. Pero la gran mayoría de las mujeres de este país no son así, no son como ustedes. No asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo
la muerte de la gente por la calle. Madrid será la tumba de Abascal. No van gritando groserías por la calle. Una copa menstrual en la boca de Abascal. A los menas no les llaman sus niños. Son lo suficientemente sensatas como para decir que si son niños, lo que hay que hacer es entregárselos a sus padres. Si ustedes quieren criarlos en tribus, es su problema. ¿Y ustedes de verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes? Y por eso salen hoy aquí solo mujeres a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Por eso solo salen mujeres. Señorías, a ustedes también les custodian la tarjeta del móvil. Cuando va a negociar los dineros con Irán, ¿las llevan a ustedes con velo o ni siquiera las invitan? No sé si notaron ustedes que ayer el presidente Sánchez cambió su discurso sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género. Antes no existían. Ayer ya dijo que eran muy pocas. Claro, supongo que es porque ayer mismo conocíamos la condena benévola, por cierto, a esa mafia que se llama Infancia Libre y que se dedicaba a secuestrar niños denunciando falsamente a sus padres. Esa mafia de la que ustedes eran cómplices porque las trajeron a esta Cámara, las trajeron al Congreso de los Diputados. A mí no me ha gustado escuchar lo que ustedes han dicho de nosotros y lo que han dicho particularmente de mí. No lo disfruto y lamento que les utilicen a ustedes para atacarnos a nosotros de esa manera. A las mujeres hay que creerlas siempre, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox se había inventado una agresión? ¿Porque se lo ordenó a ustedes el señor Echenique? Señorías, ustedes son mujeres y ustedes tienen todo mi respeto, pero ustedes no representan a las mujeres, ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos, ustedes no representan a las mujeres de nuestras familias, ustedes no representan a las diputadas de otros grupos políticos y ustedes no representan a millones de españolas que jamás les votarían. Y, por supuesto, ustedes no representan a las niñas tuteladas y abusadas en Baleares. Permítanme que concluya con un acto de justicia para los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de Vox. Ha salido usted a decir que éramos unos vagos, y lo dice Podemos, que en esta legislatura ha presentado 149 iniciativas. ¿Sabe cuántas ha presentado Vox? 1.039. Excluyendo las 6.000 preguntas para control del Gobierno. Señoría, muchas gracias. Gracias, señor candidato.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Silencio, por favor. Señora Abascal, la frase es: Madrid será la tumba del machismo. Entiendo que con Madrid será la tumba del machismo y usted, con esta moción de censura, me parece que piensa que es el centro del mundo y no lo es. Les voy a hacer una pregunta a sus señorías de la bancada de Vox. Cada vez que hablan de eso de levantar una persiana, ¿ustedes han levantado alguna vez una persiana? ¿Saben? Miren cómo levantan la mano. ¿Saben lo que pesa? Silencio, por favor. ¿Saben lo que es bajar la persiana, subir la persiana, bajar la persiana, subir la persiana? Lo que pesa todos los días con el frío, con la incertidumbre. Cada vez que ustedes dicen eso de pisar la calle, ¿se refieren a Usera? ¿Se refieren a Vallecas? ¿Se refieren a esas que han confinado perimetral y absurdamente, ineficazmente ese gobierno de la Comunidad de Madrid que ustedes apoyan? ¿O se refieren a los estercoleros multiculturales? Vergüenza. Cada vez que ustedes dicen la España que madruga, ¿han cogido el metro a las 6 de la mañana? ¿Han esperado la FEBE con tola xielar? ¿No se dan cuenta ustedes que tienen que estar gritando para decir que sí, que es verdad que una vez, que yo también tengo un amigo que es gay? ¿No se dan cuenta ustedes que sus palabras son un mar de plástico? Miren, ustedes pueden hacer lo que hacía la Falange, pueden ir a los bares y luego coger eso de argumentario. Pero ¿saben lo que pasa? Que al final la trampa rescampla, como dicen en mi tierra. Porque yo la única vez que veo a primera hora al señor candidato aquí en el Congreso a las 9 de la mañana es cuando tiene que intervenir. Y de eso va esta moción, de pedir protagonismo, porque no traen una sola propuesta para este país de países, para el país que ustedes quieran, para la ciudadanía que ustedes quieran, para Núñez de Balboa, si me apuran. No traen una sola propuesta. Quieren hablar para la gente, pero votan en contra de las medidas sociales que trae este gobierno. Fíjense, les preocupa mucho nuestro atuendo, que creo que es un comentario más clasista que otra cosa, porque venimos con toda la dignidad y toda la decencia a representar a la ciudadanía. Les preocupa nuestro atuendo por los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara, pero ustedes en marzo votaron en contra de derogar el despido por enfermedad. Así que me parece a mí que a los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara y de este país les preocupa mucho más que se defiendan sus derechos laborales que cómo venimos vestidas y vestidos a esta Cámara. Ustedes anuncian como el apocalipsis la destrucción de España, pero si por ustedes y sus políticas fuera, se destruiría el planeta entero. ¿En serio? ¿En serio energía nuclear como energía renovable? ¿No pueden al menos googlear antes de hablar? Miren, la disonancia es tal que se ve el cartón. Ustedes son unos pijos herederos del expolio franquista jugando a ser franquistas. Y voy a enumerarles por qué, con ejemplos. Espinosa de los Monteros, el hermano de su bisabuelo, fue embajador de la Alemania nazi, nombrado en 1939 gobernador militar de Madrid, y bajo su mando estaban los campos de concentración temporales a donde iban quienes defendieron la legalidad constitucional. El clan de los Monasterio tiene su posición gracias a la connivencia con dictaduras en Latinoamérica, las de verdad, no las que ustedes se inventan. Y Abascal, bueno, pues Abascal es otro heredero de las familias de la Victoria. Aquí en el Congreso, no se equivoquen, no trabajan. Hombre, son ustedes la oposición, está bien que presenten iniciativas. Nosotras es que las presentamos en el boletín oficial del Estado. ¿Y cómo van a trabajar si no han dado palo al agua? Sus propuestas de políticas públicas, las que llegan, las que son propositivas, son el lorem ipsum parlamentario. No dicen nada, no tienen concreción y muchas veces demuestran un desconocimiento absoluto con lo hecho hasta la fecha. Pero les voy a reconocer algo, porque es que es verdad que hay cosas que hacen bien. Por ejemplo, bloquear la actividad de la Cámara esta semana, en plena pandemia. Eso ustedes lo están haciendo muy bien. Supongo que el objetivo
era lucirse. No sé si el objetivo de lucirse les ha ido tan bien, esto igual es discutible, pero sobre todo bloquean cada día, todas las horas, que nos hacen malgastar en la Cámara diciendo no sistemáticamente al funcionamiento de la propia Cámara. No vienen a cambiar las políticas que se hacen, vienen a bloquear la actividad de la Cámara, porque esta Cámara funciona para responder a las necesidades de la ciudadanía y ustedes no tienen ningún interés. Esto que están haciendo es un ridículo berlanguiano y ustedes, como les decía antes, tienen la España pequeña. Su ridículo tiene precedentes y tiene referentes. Un gran referente para ustedes es Donald Trump, superando las cotas de infamia cada día y a punto de ser repudiado por su propio país de manera electoral. Y, por cierto, que hemos sabido justo ayer que paga más impuestos en China, el propio Trump, que en el país que preside, donde deja pufos. Así que esto de que pague China quizás tiene que ver con el patriotismo que ustedes practican. Trump es ridículo con su cara naranja y Chaplin nos enseñó con mucha maestría lo ridículo que parecía Hitler y, de hecho, la voz del dictador Franco sonaba bastante ridícula. Pero verán, esto constata algo importante, que se puede ser ridículo y al mismo tiempo ser peligroso. Y el discurso que ustedes tienen es peligroso, lo es. En esta moción están solos, pero en el peligro de su discurso no. En el peligro de su discurso está la foto de Colón. Ojalá la foto de Colón fuera algo puntual, pero desde entonces ha sido una escalada de virulencia, de agresividad, de cuestionamiento de los derechos humanos, en la que también participa el Partido Popular y Ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos están gobernando apoyados por Vox, que es gobernada apoyados por la ultraderecha declarada, por quienes cada día se dedican a atacar los derechos humanos y los principios democráticos. Son sus socios, es una realidad y no se puede negar. Se llama Andalucía, se llama Murcia, se llama Madrid. Vox dice que el aborto es un crimen y el partido de la señora Arrimadas dice que el aborto es un fracaso. Vox dice que en 80 años este es el peor gobierno, legitimando la dictadura franquista. Y la señora Arrimadas dice ayer que ni franquista ni fascista, que taxidermista. Pero verán, es que no se trata de lo que se dice, porque por desgracia una ya ha comprobado que muchas veces lo que se dice no tiene ningún valor. Se trata de lo que se hace. Gobernar gracias a quienes niegan las violencias machistas es una complicidad antidemocrática. Gobernar con quienes criminalizan a niños solos de procedencia de otros países en una situación muy vulnerable es una complicidad contraria a los derechos humanos. Gobernar con quienes reivindican las bondades del franquismo es una complicidad contra el pacto constitucional. Pero ¿no quieren que hablemos de eso? De las incoherencias insostenibles, mejor no hablar. Vamos a hablar de la bronca que hay en la Cámara. Pues encantada, pero si lo hacemos, que sea sin falsas equidistancias, que aquí no todas somos iguales, que aquí no todas nos comportamos igual. Porque hemos escuchado ayer y hoy barbaridades y las bancadas han estado escuchando de manera respetuosa, porque respetamos la institución, porque respetamos la soberanía popular y porque respetamos el espacio de privilegio que da esta tribuna para defender con la palabra ideas. De repente la crispación es terrible, bueno, estoy de acuerdo, lo denuncia la portavoz de Ciudadanos, pero a mí, si no me engañan ni mis ojos, ni mis oídos, ni me despista el barullo de la bancada de la derecha, creo recordar que esa misma diputada ha enseñado supuestos currículum vitae de la portavoz del Grupo Socialista de manera amenazante, se ha reído de personas en tribuna de manera gesticulante y ha hecho incluso lo nunca visto, que es ir a insultar en una manifestación a quienes participan en ella para luego poder hacerse la víctima y ser la novia en la boda y la muerta en el entierro. Ronca la maera, que decimos en Asturias, que vaya una a hacerse la víctima delante de la comunidad LGTBI que sigue sufriendo discriminación y agresiones por el mero hecho de ser. Miren, hablan más de nosotras nuestros hechos que nuestros discursos. Y es una pena, se lo digo como alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida a pensar en el lenguaje como un elemento de transformación. Pero, según para quién, se ve que las palabras valen poco. Y ocurre algo más. No solo pasa que los discursos con palabras bonitas se los lleva el viento. Ocurre que a veces los discursos alentan el espanto. El discurso de Vox recuerda a una olla donde hay agua hirviendo en plena ebullición. Y es verdad, por lo general, al final el agua se evapora y lo que queda es la olla quemada. Cierto,
Vox probablemente sea esa olla quemada. Pero ocurre algo más. Puede ser que mientras el agua está en ebullición, como nadie está vigilando esa olla, de repente a alguien se le ocurra lanzarla y destroce toda la cocina y quede hecho una yaceria. Y entonces tenemos, además de una olla quemada, que sería solo el problema de la bancada de Vox, tenemos una cocina hecha un desastre que es un problema colectivo. Y esto se lo voy a explicar porque está bien que lo sepan quienes están gobernando con el apoyo de Vox en Andalucía, en Madrid y en Murcia. Tengan ustedes claro que esto va más allá de que la señora Olona sea una snob que se hace un selfie delante de una pintada vandálica de la estatua de Largo Caballero que reza "rojos no", porque eso simplemente es ridículo. Pero lo que no es ridículo es que ayer hayan creado toda una argumentación para estar diciendo que quienes defendemos los derechos humanos y quienes defendemos la democracia podemos ser susceptibles de ser blanco de ataques y agresiones. Eso se les está yendo de las manos. Y si no se les está yendo de las manos, tengo muy claro qué es entonces. Pero quiero pensar que se les está yendo de las manos a ustedes y a quienes están gobernando con el apoyo de Vox. Se les está yendo de las manos y eso sí que es una preocupación y un peligro y algo que asusta a toda la ciudadanía. Eso sí es peligroso. Por eso nuestro rotundo no, y ya acabo, presidenta, por nosotras. Por cierto, yo no estoy representando a todas las mujeres, estoy representando a más de 100.000 asturianas y asturianos, concretamente. Sepa usted cómo funciona también esto de la representación en la Cámara. Decimos no por nosotras y por todas las que representamos, por todas las personas que no entienden que con toda la tarea que hay por delante llevemos 2 días perdiendo el tiempo, por todas las que no quieren ni el odio, ni la ignorancia, ni la superstición, ni la crispación, ni en sus vidas, ni en las redes, ni en las instituciones. Este no que les decimos es también el no que les dirían las mujeres y los hombres que pusieron el cuerpo y la vida para traer aquí la democracia, la libertad y los derechos. Así que con memoria, con futuro y con la responsabilidad de trabajar para la gente, les decimos que no y seguimos. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Muchas gracias. Así que representan ustedes a los que no quieren ni el odio ni la crispación. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, señoría? ¿Sabe usted cuál es el único partido que ha mantenido a un condenado por violencia contra la mujer en sus cargos? El partido con el que gobiernan ustedes, el Partido Socialista, que mantuvo en su cargo a un condenado por violencia contra su mujer, en concreto por propinar varios paraguazos a su mujer, al señor Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi y, por cierto, uno de los artífices de la negociación de rendición de las instituciones del Estado con la banda terrorista ETA. Efectivamente, es muy fácil repetir una mentira muchas veces para convertirla en verdad. Ustedes lo han hecho y he estado tentado de hacer que se introdujera por estos altavoces el sonido de los gritos de las movilizaciones que ustedes convocan, donde se decía Madrid será la tumba de Abascal. Lo he retuiteado para que todos ustedes, toda la Cámara y todos los que nos están escuchando puedan verlo ahora mismo. ¿Cómo se atreve a decir a un montón de diputados que usted ni conoce que se han levantado o no una persiana? ¿Pero cómo se atreve a hacer esas caricaturas? ¿A usted no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza? Yo mismo, señoría, he levantado la persiana a las 8:30
Sí, se van a reír menos ahora. Señorías, a las por favor. 8:30 de la mañana, junto a mi padre todos los días en su comercio, acompañándole porque le iba a matar la banda terrorista ETA, que sabía que todos los días levantaba la persiana de su comercio a las 8:30, porque le iban a matar sus socios. Su caricatura es burda, es insultante, es falsaria. Se refiere a un montón de diputados de distintos grupos a decir que aquí no han levantado nunca una persiana, que no han trabajado. ¿Pero qué han trabajado ustedes? Pues supongo que algunos lo habrán hecho. ¿Pero cómo se atreven a hacer una caricatura así? Ese es el nivel parlamentario que ustedes reclaman y vienen aquí y llaman clasistas al resto del mundo. Y lo dicen ustedes que se han negado a aceptar la propuesta de Vox de que se paguen las mascarillas a todos los españoles porque hay españoles que ya tienen que elegir entre mascarillas o leche. Clasista y machista es no pagar la seguridad social a tu asistenta, que es lo que hacen algunos diputados de su grupo. No les admitimos ni una sola lección, señoría. Esta es la performance que hoy ha organizado su jefe. Han salido aquí únicamente mujeres a tratar de hacer la caricatura de un partido o de varios partidos y a calificarnos de machistas. Mira, ustedes hoy formaban parte de una puesta en escena. Son figurantes. Ustedes hoy formaban parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la Cámara. Han venido a hacer una performance y un discurso de buenos y malos sobre la violencia contra la mujer. Mire, nosotros nos preocupamos por las mujeres de verdad, que son las que mayoritariamente reciben las agresiones, pero también nos preocupamos por los hombres que las reciben, nos preocupamos por las denuncias falsas, nos preocupamos por los niños y por las niñas que son agredidos, por los ancianos y por las ancianas que son agredidos en el seno de la familia, nos preocupamos por todos y nos preocupamos especialmente por las mujeres víctimas de violaciones, porque somos los únicos que decimos que los violadores se van a la cárcel para siempre, y es algo que no dice ni uno solo de los grupos del lado izquierda de este hemiciclo. No representan ustedes a las mujeres. Son mujeres, evidentemente, pero no las representan. No representan a las mujeres españolas que no les votan, que sacan adelante una familia, un negocio, unas empresas con su esfuerzo, con su trabajo diario. Ustedes no representan a todas esas mujeres. No son ustedes un ejemplo. No las representan. Gracias, señor candidato. Señorías, de conformidad con el artículo 177.4 del reglamento, les anuncio que la votación presencial no tendrá lugar antes de las 13 horas. Asimismo, les anuncio que la finalización del plazo para la emisión del voto telemático será a las 12 de la mañana. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón.
Muchas gracias, señora presidenta. Es difícil tomar la palabra y hablar de asuntos serios, de lo que preocupa a España, de lo que preocupa a los españoles, después de semejante despliegue de odio, de ignorancia, de crispación, después de semejante despliegue de lo peor del ser humano. La llegada de los extremismos hace unos años a la política española no ha traído nada bueno. No hay un solo valor positivo que Podemos haya traído a la política española. Lo que ustedes traen, el odio, la violencia verbal y física, es lo peor del ser humano y esperamos que en el futuro, aunque no lo puedan apartar, al menos lo sepan ocultar un poco más. Señorías, si algo queda claro, tras escuchar la intervención de ayer de Santiago Abascal, es que España está en peligro. Así de sencillo y así de grave. Como señaló el señor Abascal, nos enfrentamos al peor momento sanitario, económico, social e institucional de nuestras vidas. Y tenemos que reaccionar urgentemente con medidas contundentes si queremos garantizar una vida mejor a nuestros hijos. Pero si algo queda claro tras escuchadas intervenciones de los partidos que forman esta coalición Frankenstein de gobierno, es que ni el socialismo, ni el comunismo, ni el separatismo, ni el filoterrorismo pueden ofrecer solución alguna. Al revés, solo pueden agravar las cosas y de forma cada vez más acelerada. Las intervenciones de estos partidos tienen que servir de alarma para despertar a los que están dormidos. El futuro de España, nuestra capacidad de crear oportunidades, de garantizar el bienestar de los españoles, de asegurar nuestra libertad, independencia y soberanía en último extremo, requiere un cambio de rumbo que este Gobierno ni quiere, ni puede, ni sabe dar. Por eso urgía una moción como esta. España tiene que reconducir, en primer lugar, la malograda gestión sanitaria de nuestros políticos. A nadie en su sano juicio se le ocurriría escoger el momento sanitario más crítico de los últimos 100 años para poner la sanidad en manos de una persona con unos conocimientos sanitarios, de un llamado experto en epidemias que no es doctor y que falla en todas sus predicciones, y de un grupo de expertos que sencillamente no existe. Todo ello para coordinarse con 17 administraciones subsidiarias en las que nadie tiene claro quién manda. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho nuestros dirigentes políticos, un plan sin fisuras. El resultado era previsible. No solo los peores resultados del mundo desde el punto de vista sanitario, sino muerte, dolor e incertidumbre para todos los españoles. Y lo que es más típico de nuestros políticos, la traslación de la responsabilidad a la ciudadanía. Estados de alarma, encierros, toques de queda, acusaciones a nuestro sector de servicios, ataques al sector Horeca. Horeca, para los que no lo conocen, hoteles, restaurantes, cafeterías, no han trabajado nunca, no les suena. Todo menos asumir que nuestros políticos han fracasado en su labor, que no han sido capaces de ofrecer test masivos para identificar a los contagiados, que no han sido capaces de realizar labores de rastreo pertinentes, que no han sido capaces de ofrecer una respuesta hospitalaria suficiente, que han faltado camas en unas comunidades autónomas mientras sobraban en otras y que han quemado a nuestros profesionales sanitarios con una gestión inepta de nuestros recursos que, por su propia naturaleza, son siempre escasos. No se podía saber porque no saben de nada. De sanidad, tampoco. La otra gran crisis que, por desgracia, subsistirá cuando amaine la crisis sanitaria es la económica y la social. Y una trae inevitablemente a la otra. Ya hemos dicho muchas veces que la mejor política social es el empleo y el crecimiento económico es el único motor de creación de empleo. Sin crecimiento económico no hay bienestar posible. Al contrario, la desidia, la dejadez a la hora de afrontar reformas, la deuda y el despilfarro son el camino seguro hacia el paro, la pobreza y la ruina económica. Pedro Sánchez y sus socios comunistas y separatistas están usando España como financiador de su particular proyecto ideológico, un proyecto que enfrenta a los españoles, que atiende prioridades que nada tienen que ver con las reformas urgentes que aseguren el crecimiento, la creación de empleo y bienestar, y que genera de forma acelerada paro, pobreza y más ruina económica. No nos podemos permitir poner en peligro todos los logros alcanzados y que, de continuar ustedes, no llegarán a disfrutar nuestros hijos ni nuestros nietos. Antes del virus, y en apenas unos meses, el Gobierno de Sánchez e Iglesias ya había situado a España, como cada vez que gobierna la izquierda, a las puertas de una recesión. El virus sorprendió a España sin los deberes hechos. 5 años sin reformas.
Y se vio empeorado por la peor gestión de la pandemia del mundo, que apuntaló las debilidades acumuladas en la economía española. España necesitaba una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y nuestros empleos. Y esa fue siempre nuestra doble prioridad. Lo hemos repetido aquí hasta la saciedad: la liquidez y el empleo. Propusimos ambiciosas moratorias en el pago de impuestos, medidas de apoyo a sectores críticos, que el Estado asumiera las nóminas de los trabajadores a quienes se les había prohibido trabajar. No se nos hizo caso. Por el contrario, sus medidas fueron insuficientes, de las más bajas en medidas en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, y tremendamente ineficaces, como se ha demostrado. El retraso en las ayudas, desde luego que ha agravado la crisis, como muestran el caos de los ERTEs, la exasperante lentitud de los ICOs y el ingreso mínimo vital, que meses después de aprobarse no había llegado ni al 1% de los que lo necesitaban. Hoy nos encontramos con que España sufrirá en 2020 la mayor recesión de Occidente. La destrucción de empleo ya es la más intensa de Europa y el deterioro del tejido productivo está siendo devastador, sobre todo para nuestros jóvenes, con una tasa de desempleo de encima del 40%, la más alta de Europa. Si seguimos por la misma senda, correremos muchos riesgos, pero hay uno terrible al que nos conducirán las políticas erróneas de Sánchez e Iglesias inexorablemente: la ruina del estado del bienestar, la insolvencia de España y una explosión de la pobreza. Los españoles tienen derecho a sanidad, educación y a pensiones, y a que el Estado se asegure, como reza la Constitución. Pero el tiempo apremia, señorías, y se agota el margen que nos queda para evitar el desastre. Hemos visto naciones muy ricas, señor Iglesias, sucumbir ante el socialismo, provocando miseria, dolor, hambre, escasez. Señorías, estamos a tiempo de evitarlo. Pero para eso es necesario, primero, que todos tomemos conciencia de la situación en la que estamos. Y segundo, que todos nos comprometamos a acometer una verdadera transformación de España, como proponía ayer acertadamente el señor Abascal. Los poderes públicos son hoy en día parte del problema y tenemos que lograr que empiecen a ser parte de la solución. Que en lugar de consumir las energías creativas del país, los políticos nos dedicamos a apoyar a los generadores de actividad, trabajadores, comerciantes, autónomos, pymes y empresarios, y que en lugar de crear cargas y trabas, nos pongamos a estimular un marco favorable para el desarrollo económico, el crecimiento y el empleo. Sería bueno que alguna de sus señorías algún día conociera a estas personas que crean empleo, en vez de dedicarse al precioso mundo de las palabras. España lleva generando desequilibrio en sus cuentas desde hace años. El sobregasto de la Administración genera un déficit que se acumula año tras año en forma de deuda. Deuda que se contrae con las foráneas, de manera que con ello perdemos soberanía y arriesgamos nuestra prosperidad. Por eso, tenemos que ir a la raíz del problema y seleccionar bien en qué gastamos, para frenar ese gasto innecesario, mientras ensanchamos la base de cotizantes para aumentar los ingresos sin subir impuestos. El saneamiento de las cuentas públicas es la obligación moral de cualquier dirigente responsable. Como decía ayer el señor Abascal, hay que frenar el derroche del que ya es el gobierno más grande y despilfarrador de la historia. El que cuenta con más ministros, con más secretarios de Estado, con más directores generales y con más asesores a dedo. El que despliega más gasto público de la historia. El que no repara en gastos y dispara las ayudas a chiringuitos, medios amigos y subvenciones. Señorías, hoy afrontamos una oportunidad histórica. España va a contar con mecanismos extraordinarios de financiación articulados con nuestros socios europeos. Hasta 140.000 millones en los próximos años que tendremos que invertir con inteligencia en programas que vayan a generar rendimientos en el futuro, no en gastos superfluos que sean pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que aprovecharlos para dejar atrás el bienestar del Estado y salvar el estado del bienestar. Para lograrlo, para consolidar la modernización de España, tenemos que acometer una ambiciosa reforma de la Administración. España tiene un elevado gasto público que es perfectamente prescindible, como reconocen los informes del Banco de España y de la AIREF. Y a la vez que reducimos el gasto superfluo, tenemos que aumentar los ingresos con un plan de reformas estructurales e integrales que impulsen el crecimiento de la competitividad y la generación de empleo y riqueza en España. De modo que el reto que debemos acometer es doble. Por un lado, mejorar la baja productividad de la economía existente, pues tenemos un serio problema de compararnos con países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Reino Unido. Y por otro, ensanchar la base de nuestra economía con programas de estímulo para la creación masiva de un nuevo tejido empresarial que cree empleo y lograr que España pase de ser un infierno fiscal a un paraíso del empleo. Para ello, le recuerdo brevemente algunas de las medidas que proponía ayer Santiago Abascal. Medidas que, por cierto,
coinciden con las recomendaciones de la Comisión Europea, y más vale que coincidan, porque si no, no recibiremos ningún tipo de ayuda. Y como he visto que algunos medios no las han recogido con la suficiente integridad y que algunas de sus señorías se pasan por alto, quizá porque no entienden mucho de economía y los números no es lo suyo, hoy se las voy a repetir esquemáticamente, incluso numéricamente, con un decálogo, para ver si así ustedes lo van pillando. Primero, fomentar el fortalecimiento de las empresas, porque ya hemos comprobado en esta crisis que las empresas más pequeñas son las que más sufren cuando vienen mal dadas. Segundo, recuperar el mercado único, ese que ustedes gustan tanto de fragmentar, porque es absurdo aspirar a que nuestras empresas algún día emprendan la internacionalización si les obligamos a arrancar su actividad operando en un mercado nacional fragmentado. Absurdo de todo punto. Por eso la unidad de mercado es imprescindible. Y para ello la simplificación normativa es absolutamente imprescindible para operar en todo el mercado con una sola reglamentación. Tercero, invertir en formación de capital humano, apostar por nuestros jóvenes, formarles y formar a nuestros trabajadores y exigirles con leyes educativas que primen el esfuerzo, no como la ley educativa de la izquierda, para lo cual el esfuerzo y los deberes son fascistas. Y asegurarles a los jóvenes que su esfuerzo tendrá recompensa, porque la formación es el verdadero ascensor social, la clave de bóveda de cualquier economía que pretenda progresar en productividad y generar riqueza. Tenemos ejemplos nutridos por todo el mundo de cómo un buen sistema de educación genera mayor riqueza y lo contrario. Cuarto, invertir en formación de capital tecnológico. Tampoco les sonará porque no conocen mucho capital tecnológico ni su mundo, pero España dispone en el ámbito digital de unas mejores redes fijas del mundo, pero desgraciadamente no tiene suficientes perfiles formados en capacidades digitales. Asimismo, carecemos de una agenda ambiciosa que haga posible que la transformación digital sea motor de innovación y de progreso. De nuevo, es necesario un giro completo en lo relativo a formación, en este caso en el sector digital. Y recuperar, por cierto, como decía ayer el señor Abascal, nuestra soberanía sobre los datos, una fuente de riqueza que aún ustedes no han comprendido bien del todo. Quinto, crear un mejor mercado laboral, proteger a quienes por causa de la pandemia no pueden trabajar y recuperar cuanto antes el empleo destruido durante esta crisis, para a continuación volver a generar empleo nuevo como nunca se había hecho antes. Hay que conseguir mejorar la relación entre crecimiento del Producto Interior Bruto y creación de empleo, que tradicionalmente ha sido baja en España, de forma que todo el crecimiento futuro se traduzca en creación de puestos de trabajo y no volver a encontrarnos que España es el país que exige unas mayores tasas de crecimiento antes de generar un puesto de trabajo. Sexto, tenemos que acometer una masiva bajada de impuestos y cargas sociales para fomentar el relanzamiento económico y hacer nuestra economía atractiva a la inversión y al emprendimiento. Más empresas pagando menos. Séptimo, quizá uno de los planes más ambiciosos y creativos de los citados ayer por el señor Abascal, el plan de descarbonización mediante una política de reforestación masiva. Ustedes vienen aquí hablando de cosas que no hemos dicho. Es más, no han escuchado lo que hemos dicho y nos atacan por lo contrario. Presten más atención. El plan, como digo, es de reforestación masiva, de interconexión de todas las cuencas y creación de regadíos. Un plan que, como explicaba ya el señor Abascal, puede llegar a generar 5 millones de puestos de trabajo, garantizando, por cierto, el agua, un recurso cada vez más valioso para todos los españoles. Un plan que además contribuía a anclar la población en la España vaciada, recuperar la natalidad, recuperar nuestra independencia energética y reducir la factura de la luz. Octavo, un plan de inversión en infraestructuras, pero infraestructuras rentables económica y socialmente, aprovechando precisamente los fondos europeos que van a estar disponibles para España y adelantar así aquellas infraestructuras sensatas que estaban previstas para los años venideros, creando a corto plazo actividad y empleo y sembrando la semilla para tener más infraestructuras que en el futuro permitan un mayor rendimiento de nuestra economía. Noveno, y no podemos olvidar nunca, un plan de apoyo a la industria, para compensar la significativa pérdida de peso que ha sufrido España en el sector industrial en el conjunto de su actividad económica. Como dijo ayer el señor Abascal, fue un inmenso error permitir ese proceso de desindustrialización que permitimos que se produjera a partir de los años 80. En aquella época, señorías, la industria suponía el 29% del Producto Interior Bruto español. Hoy, el peso relativo de la industria en España es inferior, muy inferior, al objetivo del 20% que marcó Bruselas. Décimo y por último, un plan de defensa de nuestro maltrecho sector primario y un plan de apoyo al comercio y al turismo, que son una de nuestras principales fuentes de ingresos, gracias a los miles de trabajadores y empresarios que han desarrollado el sector hasta alcanzar el liderazgo mundial. Espero, señorías, que esta vez lo hayan entendido. Si no, se lo explico todavía más resumidamente en futuras ocasiones.
Así pues, tenemos las bases esenciales para mirar el futuro con optimismo, pero tenemos que construir sobre ellas. El presente, el futuro de millones de nosotros, depende de que seamos capaces de hacer de España un país atractivo para la inversión, fecundo para la industria y favorable al emprendimiento y al empleo. Todo lo contrario de lo que sus señorías de Podemos dibujan cada vez que suben a esta tribuna de oradores. Y en esto trabajará siempre Vox, señorías, porque afortunadamente aún estamos a tiempo. Y a eso hemos venido aquí. Hemos venido a dar voz a la España que madruga, esa que ustedes desconocen por completo. Pero es una España que no desespera, una España decidida a escribir su futuro con letra propia, a labrárselo con sus propias manos. Y queremos decir a los españoles que hay esperanza. Que España no está necesariamente abocada al paro, a la deuda y a la pérdida irremediable de competitividad. Que trabajaremos sin descanso para honrar vuestro esfuerzo, simplificando vuestro trabajo, eliminando trabas a vuestra actividad, fomentando vuestro desarrollo, acompañándoos en vuestras exportaciones, celebrando vuestros éxitos, siendo tolerantes con vuestros fracasos, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de vuestro papel y valorando las dificultades que superáis todos los días, vosotros y vuestras familias. Y a todos vosotros, trabajadores, creadores de empleo, autónomos, comerciantes, empresarios, os enviamos nuestra máxima solidaridad, nuestro máximo apoyo, nuestro máximo respeto, porque gracias a vosotros volveremos a hacer a España grande otra vez. Y por eso, en nombre de Vox, hoy quiero trasladarles a todos ellos, trabajadores, comerciantes, autónomos, empresarios, un mensaje muy sencillo. Sabemos que lo estáis pasando mal. Solo queremos deciros gracias. Gracias. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra contribución a la economía nacional. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por vuestros desvelos. Gracias por asumir riesgos, a menudo a costa de vuestro propio patrimonio. Gracias por crear empleo. Gracias de todo corazón. Y ahora que nos vamos acercando a la conclusión de la moción de censura, quiero extender los agradecimientos a más gente. En primer lugar, gracias a los millones de españoles que nos ven con simpatía. Por supuesto, gracias a los 4 millones de votantes que nos eligieron en la última ocasión y por los cuales nos desvivimos a diario para hacerles sentir orgullosos de lo que han votado. A diferencia de otros partidos, nosotros nunca les consideramos nuestros votantes cautivos. No son nuestro patrimonio, son simplemente votantes maduros y libres a los que hay que ganarse todos los días si pretendemos que nos vuelvan a votar en el futuro. Gracias también a esos otros millones de españoles que aún no nos han votado, pero que nos ven cada vez con más agrado y que en números crecientes se van dando más cuenta de que, aunque quizá ellos no puedan defender a Vox en sus ámbitos personales, Vox siempre les defenderá a ellos. Vivan donde vivan y hayan votado lo que hayan votado en el pasado. Son la España que madruga y la España que quiere volver a tener razones para madrugar cuanto antes. Gracias, por supuesto, a nuestros simpatizantes y afiliados. Ellos son los que han sostenido el partido durante la travesía del desierto, esos 5 largos años en los que Vox no era nada más que la primera startup política de la historia, que nacía sin apoyo empresarial, sin ayuda financiera y con casi todos los medios de comunicación en contra, con algunas valientes excepciones que no nombraré para no perjudicarles. Y a los que también mostramos nuestro agradecimiento. Gracias a esos pocos miles de militantes iniciales que creyeron en nosotros y con los que pudimos atravesar aquel desierto, mal que bien, hasta alcanzar un oasis en Andalucía. Porque de ahí en adelante y hasta hoy, todo ha sucedido a velocidad de relámpago. Pero aunque todo pase muy deprisa, intentaremos no perder la humildad ni la capacidad de superación con las que hemos llegado hasta aquí. Somos muy conscientes de que torres más altas han caído. Gracias también a todos los que estuvieron a nuestro lado en los principios, aunque en algún momento se bajaran del carro por motivos que ya hoy no nos importan. Gracias a Alejo, José Luis, Ignacio y tantos más. Gracias también a nuestros cientos de cargos electos, concejales, diputados autonómicos y diputados europeos. Y gracias a nuestros candidatos en toda España que no han entrado a la primera, porque en Vox casi nunca entramos a la primera. Pero que siguen, y siguen con tesón al pie del cañón. Gracias por ser tan persistentes. Gracias a los voluntarios que, con su a veces peligroso pero siempre importante trabajo de pie de calle, dan a conocer las ideas de Vox en cualquier rincón de España. Os aseguro que todos los que hemos pasado horas y semanas repartiendo folletos a pie de calle sabemos el esfuerzo que hacéis y lo valoramos. Gracias muy especiales al Grupo Parlamentario Vox,
que 2 directores de periódicos distintos me han definido como el más brillante del Congreso de los Diputados. No puedo estar más orgulloso de este grupo de 52, todos los cuales habéis pasado ya por esta tribuna, dejando constancia de que se puede llegar al nivel más alto de la responsabilidad pública desde la sociedad civil, compensando sobradamente la falta de experiencia política previa con brillantes trayectorias en ámbitos profesionales tan diversos y con vuestra enorme capacidad de trabajo. Estoy especialmente orgulloso de la cultura de grupo que habéis creado entre todos y la forma que tenéis de apoyaros mutuamente todos los días. Y, por supuesto, de vuestro comportamiento modélico, aun estando rodeados de tanta barbarie. Y a pesar de soportar a diario insultos, improperios de otros diputados de este mismo hemiciclo, en este mismo hemiciclo y también en las comisiones. Sois un ejemplo de talento, de dedicación, de profesionalidad y de buenas formas que, por desgracia, escasean en la política española. Hacéis que todos los días me sienta orgulloso y afortunado de pertenecer a este grupo. Gracias también a la dirección del grupo parlamentario, a Macarena y Enrique, a nuestros diputados de área, a los asistentes y asesores en todas las distintas medias plantas por las que nos han distribuido o más bien dispersado en este edificio, que solo ha servido para cohesionarnos más. Sois la demostración empírica de que implementando unos elevados estándares de calidad y exigencia se puede hacer más con menos. Por eso sabemos que cuando lleguemos al Gobierno estaremos preparados para acometer reformas ambiciosas, incorporando talento propio y tanto talento externo como se nos acerca últimamente, pero manteniendo una escala manejable y eficiente. No nos importa cómo se hacían las cosas toda la vida, nos importa cómo podemos hacerlas mejor y así es como avanzamos. Gracias, Ignacio Garriga. Gracias por los sacrificios que has asumido voluntariamente tú y tu familia. Gracias por haber encajado sin quejas la precaria situación laboral en la que te hemos colocado a conocerse tu relación con Vox. Gracias por estar dispuesto a empeorar sustancialmente tu calidad de vida, por mejorar la de los demás. Gracias por haber soportado la presión de liderar un grupo como Vox en un sitio como Cataluña. Solo los que han luchado contra el nacionalismo desde cualquier partido pueden entender lo que ello comporta. Gracias por haber aceptado tu traslado temporal a Madrid. Gracias por aceptar luego el regreso a Catalunya, donde eres más necesario que nunca. Perquè quan els altres abandonen, tu tornes. Moltes gràcies, Ignasi, per acceptar el repte de contribuir a fer una Catalunya millor. Y gracias por haber asumido el desgaste de presentar ayer la moción de censura. Eres el vivo ejemplo de cómo se transiciona del qué va a pasar al qué vamos a hacer. No puedo olvidarme del mejor de todos nosotros, don José Antonio Ortega Lara. Gracias, José Antonio, por ser nuestro presidente de honor. Pero sobre todo, gracias, José Antonio, por ser nuestro referente moral. Sé que no te gusta ser el centro de atención, así que seré muy breve. Gracias por estar ahí siempre que te necesitamos, por ayudarnos y guiarnos en tantos aspectos. Este es el gobierno que quería Otegi y nosotros somos el partido de José Antonio Ortega Lara. No cabe mayor honor. Y por último, quiero dar las gracias al hombre que nos ha traído hasta aquí. Hace casi 20 años José María Aznar se refería a él como ese chico, presidente de las nuevas generaciones, Abascal, que tiene que ir a la universidad escoltado porque le quieren matar. Claro que le querían matar, como querían matar a su padre, Santiago Abascal Escuza, como quisieron matar a su abuelo, Manuel Abascal Pardo, cuando levantaron las persianas, que ustedes desconocen. Y les quieren matar a todos, pero no por sus ideas políticas, señorías, sino por su defensa incondicional de España desde tierras alaveses. Afortunadamente, Santiago no pudieron con ninguno de los tres. Tu padre no tuvo la oportunidad de llegar a verte en el Congreso, como lo está viendo hoy tu madre, tu abueliña, pero aunque ya no esté entre nosotros, desde el cielo te mira con el orgullo de un padre que sabe que ha educado a sus hijos en los mejores valores.
Un hijo al que le dio raíces para que conozca su identidad y sabe de dónde proviene, y le dio alas para que trace su propio vuelo. Y ese chico hoy se ha convertido en el líder que quería España y que España necesita. No puede caber más orgullo para un padre. Estoy absolutamente seguro. Y estoy seguro porque de otra manera todos los que te rodeamos sentimos el mismo orgullo. Orgullo y agradecimiento por poderte acompañar en la vorágine de transformar un modesto vehículo al servicio de España en la tercera fuerza política del país, auténtica alternativa de gobierno con sólidos cimientos. Ha sido tal el éxito que ayer han tenido que juntarse 10 partidos extremistas, los 10 malignos, el PSOE incluido, para intentar combatirnos entre todos. Y aún así tampoco podrán. En este partido no somos muy de loas y de homenajes. Aquí no se te dice cumbre, presidente, cada vez que regresa a tu escaño desde la tribuna. Somos más bien espartanos, a veces quizá demasiado sobrios y austeros, como si fuéramos Amurrio, más o menos. Pero es justo reconocerte el acierto de presentar contra viento y marea esta moción de censura que ha mostrado las feas costuras del gobierno Frankenstein y el valor que has tenido al aceptar el desgaste que experimenta todo el que se atreve a intentar cambiar las cosas. Más vale salir con cicatrices por haberlo intentado que con la piel intacta por cobardes. Y por todo ello, gracias, Santiago. Y concluyo, señorías, concluyo con un llamamiento a todos los que creen que es posible una España mejor. Sean jóvenes o mayores, de izquierdas o de derechas, asturianos, catalanes, murcianos o extremeños. Pronto saldremos de la epidemia, a pesar de los políticos de todos los partidos. Pronto recuperaremos crecientes grados de normalidad. Y aunque por el camino nos enfrentaremos a grandes riesgos, siendo quizá el más grave el de la continuidad de este desastre de gobierno que tenemos que volver a creer. Volver a creer en España. Volver a creer en nuestra capacidad de alcanzar un futuro mejor. Volver a creer en nuestra propia capacidad de crear, de innovar, de crecer, de expandir. Volver a estudiar, a innovar, a crear puestos de trabajo, a generar riqueza, a salir a exportar al exterior, a aprovechar nuestros múltiples talentos y las oportunidades que siempre ofrece España, incluso en el peor de los escenarios. Nosotros seguiremos creyendo en vosotros, porque siempre creeremos en España. Y cuando lleguemos a gobernar, os pondremos las cosas más fáciles. Os simplificaremos la vida, os facilitaremos vuestro desarrollo, pondremos en valor vuestras capacidades y vuestro talento. Crearemos conductas y conductos para que podáis desarrollar vuestro impulso. Crearemos oportunidades para recuperar el talento español que ha tenido que emigrar lejos de nuestra patria. Porque creemos en vosotros y nunca dejaremos de creer. Y nos da igual que nos digan que estamos solos en estas creencias. Porque nos llena de orgullo saber que estamos solos con millones de españoles que desean un cambio mejor y se esfuerzan a diario para ello. Si los demás nos dejan solos con los millones de españoles que no se rinden, nosotros tampoco nos rendiremos. Porque hemos venido aquí a dar esa batalla, a dar la batalla de las ideas, a dar la batalla cultural, sea quien sea el que tengamos enfrente, sin miedo a nada ni a nadie, todos los días de nuestra vida. Y no se dan cuenta de los que se van a quedar solos son ellos. ¡Viva España! Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Señor Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Querido Iván, muchísimas gracias. Muy brevemente salgo a la tribuna
para agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Vox en esta moción de censura, pero sobre todo para hacer un reconocimiento y para agradecer formalmente en esta tribuna el trabajo extraordinario que todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Vox vienen desarrollando durante estas legislaturas. Pero sobre todo quiero agradecerles su valentía, su estoicismo, para soportar en esta Cámara la dureza no solo de la crítica política legítima, sino de los insultos, de la estigmatización permanente, del odio que se está vertiendo contra todos vosotros de manera sistemática por parte de una gran parte de los portavoces que han ido saliendo a estas tribunas. Una estigmatización brutal, un odio brutal que ya hemos comprobado, como en muchos casos, y lo habéis padecido algunos de los diputados, lleva a la violencia directa contra vosotros. Es un honor estar acompañado en este Congreso por un grupo de valientes y he de decir que sin vosotros detrás yo no sería capaz de hacer absolutamente nada de lo que hago. Estoy muy orgulloso de vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor candidato.